Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a repasar el método de análisis de mallas como método de análisis de circuitos electrónicos. Para ello contamos con el siguiente ejemplo. En este podemos apreciar que, por simplicidad, cada resistencia eléctrica cuenta con un valor de su número de identificador en kilos. R1 1 kiloohm, R2 2 kiloohms, R3 3 kiloohms y así sucesivamente. El primer paso de este método es establecer una intensidad de corriente por cada lazo cerrado o trayectoria cerrada independiente, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. En el siguiente circuito podemos identificar tres mallas independientes, las cuales son I1 de color rojo, I2 de color azul y 3 de color verde. El siguiente paso consiste en identificar las polarizaciones de cada elemento. No olvidemos que las fuentes de alimentación ya cuentan con una polaridad fija, es decir, su símbolo nos indica esta polaridad. Pero ¿qué pasa con las resistencias? Para establecer la polaridad de cada una de las resistencias, lo que hacemos es seguir la malla correspondiente en el sentido establecido y cada que nos encontremos con una resistencia eléctrica, la vamos a polarizar más menos en ese orden. Es decir, para I1, al seguir el camino en el sentido horario, seguimos la malla más menos en ese orden. R2, de igual manera, se va a polarizar más menos en ese orden. Y R4 se va a polarizar más menos en ese orden. Ahora, analizando la segunda malla para I2, nuevamente vemos que polarizamos. Para la tercera malla tendríamos que en R5 tenemos más, menos. Para R6 más, menos. Para R4 más, menos. En ese orden. Nos damos cuenta de que habrá resistencias eléctricas que cuenten con dos juegos de polaridades. En este caso R2, R4 y R5. Mientras que hay otras que tienen solamente un juego de polaridades, R1, R3 y R6. El paso 3 consistirá en establecer una ecuación por cada malla independiente. Para ello, comencemos con la malla de I1. Para I1, podemos comenzar a analizar la malla desde cualquier punto de la misma. Es decir, en cualquier punto podemos comenzar. Si decidimos empezar por este punto, la regla sería, vamos a recorrer la malla y al atravesar un elemento, vamos a colocar el último signo que tocamos al salir del elemento junto con el mismo. En este caso, comenzamos con E1. Así que nuestra ecuación quedaría como más E1. Continuamos y nos encontramos con R1. Estamos utilizando la ley de mallas de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de tensión en un lazo cerrado o trayectoria cerrada es igual a 0. Por lo tanto, al atravesar R1, diríamos que el voltaje de R1 formará parte de la ecuación. Sin embargo, el último signo que tocamos al salir de R1 fue el negativo y por eso lo estaríamos restando. Con R2 nos encontramos con el siguiente dilema. Tiene dos juegos de polaridades. ¿Qué hacemos? Colocamos el signo de la polaridad que corresponde a la malla en la que estamos, es decir, la de color rojo. Es por ello que queda como menos VR2. Lo mismo hacemos para R4, donde al atravesar R4, el último signo que tocamos es el negativo, el signo de la malla en la que nos encontramos. Finalmente, como ya regresamos al punto de partida, ya atravesamos todos los elementos de la malla, por lo tanto esta suma algebraica de elevaciones y caídas de tensión eléctrica es igual a 0. Lo siguiente que debemos hacer es recordar la ley de Ohm y sustituimos valores. Para el siguiente elemento, que es VR1, primero colocamos el signo y sabemos que la ley de Ohm nos dice
el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Es decir, VR1 será igual a la intensidad que atraviesa R1 multiplicada por R1. Y ahora, ¿qué intensidad de corriente atraviesa R1? I1. A continuación, analizamos R2, pero esta vez R2 es atravesada por dos intensidades de corriente. Nos lo dicen los dos juegos de polaridades que ya tenemos en el diagrama. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es colocar ambas intensidades de corriente, teniendo prioridad la intensidad de corriente local, es decir, la de color rojo, la de I1. Por lo tanto, tendremos una suma algebraica de intensidades de corriente. La regla nos dice, colocamos como positivo la I local, la intensidad de corriente de la malla en la que nos encontramos. Si tenemos intensidades de corriente que siguen la misma dirección, es decir, en R2 I1 fluye hacia abajo. Si tuviéramos otra intensidad de corriente distinta a I1 que también fluyera hacia abajo, la sumaríamos, pero no la tenemos. Y si tenemos intensidades de corriente que tienen dirección opuesta, como lo es I2, lo vemos tanto en la dirección, que la intensidad de corriente I2 sube a través de R2, como que también lo vemos en las polaridades. Por lo tanto, I2 la restaríamos. Esas son las intensidades de corriente que tiene este elemento. Continuamos con R4. En R4 ocurre lo mismo. Colocamos el signo menos, colocamos el valor de R4, que es de 4 kiloohms, y nuevamente tenemos dos intensidades de corriente. Colocamos primero como positivo la I local, es decir, la I de la malla en la que nos encontramos, y le restamos I3 porque las polaridades vemos que son contrarias. Con esto ya contamos con todos los elementos E1, BR1, BR2 y BR4. Desarrollamos la ecuación realizando las multiplicaciones para los términos de BR2 y de BR4. Juntamos términos semejantes y con esto tenemos nuestra primera ecuación. Ahora analicemos la malla de I2. Para esta malla, si así lo deseamos, podemos comenzar en este punto. Así que al seguir la dirección que establecimos en sentido horario para I2, atravesamos el elemento E2 y el último signo que tocamos es negativo. Por lo tanto, colocamos menos E2. Continuando, nuevamente realizamos las multiplicaciones y tendríamos la siguiente ecuación. Agrupamos términos semejantes y con esto tenemos nuestra segunda ecuación. Para I3, de nuevo, vamos a seguir la trayectoria en el sentido establecido y comenzamos en cualquier punto. En este caso comencemos por este punto. En esta malla no tenemos fuentes de alimentación. Utilizando la ley de Ohm tendríamos que desarrollamos la ecuación, agrupamos términos semejantes y con ello tenemos nuestra tercera ecuación. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, por lo tanto al resolver obtenemos los valores para las tres intensidades de corriente. En este caso las tres son positivas, por lo tanto eso significa que mantienen la dirección que establecimos inicialmente.